Bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre las enfermedades benignas de la glándula tiroides. Hoy vamos a ver alteraciones tanto morfológicas como funcionales de la glándula tiroides. Entre las morfológicas tenemos el crecimiento de la glándula tiroides, que se llama en términos generales bóseo, como ven acá en la figura. Vean cómo de perfil se puede ver un aumento importante en el cuello. Si nosotros realizamos una gammagrafía, vamos a encontrar tres formas de captación del iodo radioactivo. Puede ser esta una captación denominada difusa, porque es bastante regular en ambos lóbulos. En cambio, tenemos aquí nódulos difusos o nódulos denominados multinodulares, ¿no? Porque al contrario de los difusos, aquí se marca muy bien la presencia de los nódulos, ¿no? Por eso se llama multinodular. Y finalmente tenemos el que presenta un solo nódulo en un solo lóbulo, el uninodular. Vean ustedes cómo su captación es importante en la parte central del lóbulo derecho. Y luego tenemos las alteraciones, como dijimos, funcionales, que vamos a tener primero aquellas que producen un aumento de la T3 y T4, denominado hipertiroidismo, como todos ustedes ya saben. La otra manifestación, lo contrario del hipertiroidismo, es el hipotiroidismo, con una disminución de la producción de T3 y T4. Entonces, como ven, según el momento de la presentación, la cantidad de hormonas de T3 y T4 en sangre van a determinar cómo va a reaccionar el resto del eje tálamo hipófisis tiroides, o inhibiendo o estimulando, según cómo esté produciendo la cantidad de hormona hacia la sangre. Entonces, entre los dos, hipertiroidismo e hipotiroidismo, encontramos lo normal, que es el eutiroidismo, cantidades normales de T3 y T4. Bien. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de cirugía para la glándula tiroides? Tenemos varias, entre ellas el carcinoma, que no vamos a ver el día de hoy. Tenemos el hipertiroidismo, síntomas de presión sobre la tráquea o el esófago, la presencia de una tiroides retroesternal, motivos estéticos y además el bocio endémico. En cuanto a la evaluación diagnóstica, como dijimos, tenemos las alteraciones funcionales y las alteraciones morfológicas. Entre las disfunciones tiroideas que requieren cirugía, tenemos entonces la enfermedad de Graves, que es conocida como el bocio tóxico difuso no nodular, ¿no? Entonces, bocio tóxico difuso no nodular, donde está crecida la glándula en forma difusa. En lo contrario, tenemos la enfermedad de Plummer, denominado bocio multinodular tóxico. Como ven, nuevamente la figura de la gammagrafía. Y el adenoma tóxico, que muestra un solo nódulo. Estos son estados de hipertiroidismo que requieren cirugía. La enfermedad de Graves en su patogenia, entonces tenemos
que la cantidad de T3 y T4 puede inicialmente no ser importante, y lo cual nos va a producir un estímulo del TSH a través de la TRH. Pero todo ¿por qué? Porque hay un defecto en la inmunidad mediada por células en la enfermedad de Graves, lo cual va a crear un estimulador tiroideo de acción prolongada. O sea que todo el tiempo la glándula tiroides va a estar estimulada, lo cual va a producir su agrandamiento, o sea, un bocio. Y este estado de producción aumentada de T3 y T4 va a causar un hipermetabolismo, con todos los síntomas que ya sabemos. Y va a ocasionar también síntomas oculares, como ya hemos visto, el exoftalmos, el edema pretibial. ¿No es cierto? Entonces, en esta enfermedad de Graves existe el estado hipermetabólico, en el cual va a presentar palpitaciones, sudoración, intolerancia al calor, irritabilidad, insomnio, hay nerviosismo, reducción de peso, fatiga. Vamos a observar a nivel del cuello la presencia del bocio. Si nosotros escuchamos con estetoscopio a nivel de este bocio, vamos a escuchar un soplo audible. Eso se escucha porque hay un aumento de la vascularización de la glándula. También veremos temblores y arritmias a nivel del corazón. Va a haber una ampliación de la hendidura interpalpebral. Aquí. Va a haber el exoftalmos, como vemos, el edema palpebral, la quemosis, ¿no es cierto? Que casi siempre va juntamente con un grado importante de conjuntivitis. Va a haber el edema pretibial y la acropaquia, como ven, son los dedos en palillo de tambor, ¿no es cierto? Como ustedes ya conocen. Siguiendo esta enfermedad de Graves en el diagnóstico, vamos a ver que en el laboratorio tendremos un aumento en las concentraciones de T3 y T4, así como un aumento en la captación de yodo radioactivo en la gammagrafía con yodo 123. Vean ustedes, una captación en forma difusa pero regular. Y también hay una disminución del colesterol, un aumento de la glicemia y la fosfatasa alcalina. ¿Cuál va a ser el tratamiento en esta enfermedad de Graves? Hay tratamiento médico y quirúrgico, como habíamos dicho. Tratamiento médico es la aplicación de yodo radioactivo, yodo 131. Este yodo se administra en forma oral. El paciente toma un líquido que contiene el yodo radioactivo. No se debe aplicar en pacientes embarazadas. Y su accionar de este yodo radioactivo es lento, pero en forma continua. Otros medicamentos a ser consumidos en la enfermedad de Graves son los antitiroideos, como ya habíamos mencionado, el propiltiuracilo y el metimazol. El más utilizado es el metimazol. Aparte de los antitiroideos, se debe administrar yodo a concentraciones altas, alrededor de 10 a 14 días, principalmente, como habíamos dicho, antes de la intervención quirúrgica. Y luego hablamos del tratamiento quirúrgico. En este se va a realizar una tiroidectomía subtotal, bilateral. A veces se deja alrededor de 4 o 5 gramos de tejido, o también se puede hacer la tiroidectomía total, en cuyo caso se va a tener que administrar hormona tiroidea toda la vida que resta del enfermo.
Este tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Graves, ¿cuándo vamos a indicarlo? Cuando ha habido un fracaso en el tratamiento médico, después de 1 año y 3 meses del mismo. Cuando hay una negativa del paciente a tomar fármacos. Y también hay un rechazo para el tratamiento con yodo 131. Obviamente que antes de administrar medicamentos, el médico debe informar al paciente de todos los pros y los contras que existe en el tratamiento a ser administrado. Y el paciente puede aceptar o rechazar. La preparación preoperatoria, como ya habíamos dicho, hay que administrar antitiroideos hasta que el paciente llegue a un estado eutiroideo, o sea, normal. ¿Para qué? Para evitar la tormenta tiroidea. Se debe administrar, como dije, Lugol o yoduro de potasio entre 7 a 10 días. Y luego también se administra propanolol para evitar esta tormenta tiroidea. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de este tratamiento quirúrgico? La tormenta tiroidea, para lo cual, como ya habíamos dicho, se debe administrar antes antitiroideos, yoduro y propanolol. Otra complicación frecuente es la hemorragia, porque esa glándula con enfermedad de Graves está altamente irrigada. Y este yoduro que vamos a administrar tiene que disminuir la vascularización. Otra complicación es el hipoparatiroidismo. Obviamente las paratiroides van a estar en la parte posterior de la glándula tiroides y muchas veces durante la tiroidectomía también van a ser retiradas las paratiroides, lo cual nos lleva a este hipoparatiroidismo, lo cual también condiciona que el paciente tenga que recibir, tomar calcio el resto de su vida. Y otra complicación es la lesión de los nervios, principalmente del nervio laríngeo recurrente y de la rama externa del laringio superior. Cuando es lesión del nervio laríngeo recurrente, si es un solo lado unilateral, va a ocurrir ronquera. Pero si es bilateral, el asunto ya es muy complicado, difícil, porque se va a obstruir la vía respiratoria. Las cuerdas vocales se quedan cerradas, para lo cual se requiere intubar al paciente y después realizar una traqueostomía. Bien. Ahora la enfermedad de Plummer. Decíamos que se trataba en su cuadro clínico de un hipermetabolismo, pero leve, que ocurre con taquicardia, palpitaciones y arritmias. Aquí también, obviamente, hay un aumento de la hormona tiroidea T3, T4. La captación de yodo radioactivo por nódulo nos va a condicionar, vamos a observar que se trata de nódulos hiperfuncionantes. Además que estos nódulos no son suprimidos por la T4 exógena. Esto ya hemos dicho. Cuando un paciente tiene un nódulo y se le administra hormona tiroidea exógena, este va a suprimir a la TSH. Entonces es un tratamiento supresor de TSH y lo cual hace que disminuya el estímulo para la glándula tiroides. Eso en un estado normal. Pero en estos pacientes con la enfermedad de Plummer no son suprimidos sus nódulos por la T4 exógena, porque el mecanismo de retroalimentación está roto. ¿No es cierto? Ese es el problema. Tratamiento entonces igual que para la enfermedad de Graves. En el adenoma tóxico,
El cuadro clínico al principio también es asintomático, posteriormente ya presenta hipertiroidismo y a nivel del cuello palpamos un nódulo. Clínicamente o laboratorialmente va a haber un aumento de la T3 y T4, la captación de iodo radioactivo va a estar aumentado a nivel de un nódulo, y lo cual se denomina nódulo caliente. Igual que en el anterior caso, este no va a ser suprimido por la T4 exógena. Entonces, el tratamiento es la preparación, igual que para la enfermedad de Graves, pero como se trata de un solo nódulo, eso está en un solo de los lóbulos, va a ser suficiente la lobectomía, no la tiroidectomía total. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a ver el bocio. Entre los aspectos clínicos del bocio, vamos a decir en su definición que es bocio a cualquier aumento del tamaño de la glándula tiroides. Eso se llama bocio. Según sus características entonces morfológicas, estos van a clasificarse en difusos y en nodulares. Según las características funcionales, entonces, pueden ser bocios eutiroideos, o sea, normales, hipotiroideos o hipertiroideos o tóxicos. El diagnóstico de bocio es anatómico, así cuando se ve el cuello de una persona, la presencia de una masa, entonces hablamos de un bocio. Sabemos que la glándula normal pesa 20 gramos en la mujer y 25 gramos en el varón. La clasificación semiológica de bocios, según la Organización Mundial de la Salud, clasifica en grados. El grado 0A, la tiroides no es palpable o es palpable con dificultad. 0B, la tiroides se palpa con facilidad, pero no se ve al hiperextender el cuello. Grado 1. Tiroides es fácilmente palpable y visible con el cuello en hiperextensión. Un nódulo único con tiroides normal se incluye en este grado. Grado 2, hablamos de la tiroides palpable y visible con el cuello en posición normal. Grado 3, tiroides visible a distancia, como vemos acá. Y finalmente en el grado 4 el bocio es muy grande, ¿no? Como vemos aquí en la figura. El diagnóstico de bocio también puede realizarse mediante técnicas de imagen, ¿no? Como ecografía, tomografía axial computarizada o resonancia nuclear magnética del cuello. Así estos bocios, tenemos los bocios difusos, como el bocio simple o coloideo. Tenemos los procesos inflamatorios, como son las tiroiditis, que pueden ser agudas, subagudas y crónicas, o pueden ser bocios nodulares, en cuyo caso hablamos del bocio multinodular difuso y también del bocio uninodular. El bocio simple o coloideo, entonces, es el resultado de la proliferación de los folículos tiroideos en respuesta a la carencia de yodo. Esto ya lo hemos dicho. Ya lo hemos visto, por falta entonces de yodo hay un estímulo continuo de la glándula tiroides y eso determina la presencia de un bocio.
Luego, la dificultad para la síntesis va a determinar un aumento de la hormona tiroestimulante, que nos va a inducir a la producción de una hiperplasia glandular de la glándula tiroides. Tratamiento, hormona tiroidea. Entonces, al administrar hormona tiroidea, va a suprimirse el TSH, con lo cual va a disminuir el estímulo hacia la glándula tiroides y por tanto tendrá que disminuir ese bocio. Entre las tiroiditis tenemos la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis de Dickerbein y la tiroiditis aguda. La tiroiditis de Hashimoto. La forma más frecuente de yodo o de bocio es hipotiroidismo en áreas con yodo suficiente. Va a tener entonces dos aspectos de presentación clínica, estas tiroiditis. Uno será la de Hashimoto, en la cual se habla de una infiltración linfocítica y la presencia de bocio. Y la otra es la de Riedel, que está caracterizada por la forma atrófica con predominio de fibrosis, ¿no? Esto es muy importante. En la tiroiditis de Hashimoto se habla en su patogenia una autoinmunidad con la pérdida de la tolerancia por parte del huésped hacia los autoantígenos, lo cual va a generar una respuesta mediada por anticuerpos, denominados en este caso antitiroideos. Va a ser secundaria a una infección viral que puede generar una proteína similar a las proteínas tiroideas llamadas epítope y desencadena una reacción cruzada con los linfocitos T. Por eso es un fenómeno de autoinmunidad. Hay complejos inmunitarios en las proteínas tiroideas, y lo cual va a llevar a la infiltración de los linfocitos, como ya habíamos dicho, o a la fibrosis, ¿no es cierto? La tiroiditis de Hashimoto. Las células foliculares presentan proteínas con complejos de histocompatibilidad de tipo 2, que son la HLA, DR, DP y DQ. Esto va a haber una interacción, van a interactuar de forma más eficiente y estrecha con los linfocitos T y van a infiltrar los linfocitos o a producir fibrosis, como ya dijimos. La tiroiditis de Hashimoto en su prevalencia se habla de que es una patología bastante común. Un 45% de las autopsias en mujeres y un 20% en varones presentan cierto grado de infiltración. El diagnóstico en la tiroiditis de Hashimoto, vamos a ver que existen anticuerpos, antitiroglobulina en un 60% y antiperoxidasas en un 95%. En el estudio de gammagrafía, la captación es frecuentemente normal. En la ecografía tiroidea hay patrón con áreas hipoecogénicas. El pronóstico de esta tiroiditis de Hashimoto es bueno, dado que el hipotiroidismo es de fácil tratamiento con terapia de sustitución con tiroxina.
y se puede lograr hasta un 30% de disminución de tamaño del bocio los primeros 6 meses de tratamiento. Tiroiditis de Hashimoto y cáncer tiroideo. Su frecuencia de carcinoma diferenciado en tiroiditis de Hashimoto varía, como ven, entre el 0,5 y el 23,7%. Ahora bien, la tiroiditis de Dequervain, entre sus aspectos clínicos hablamos de la presencia de dolor cervical y bocio simple. Es más frecuente en el sexo femenino, una relación de 5:1 con el hombre, y la edad va entre 40 y 50 años. Se presenta entre el 5 al 6% de las enfermedades tiroideas. En cuanto a su etiopatogenia, probablemente sea de origen viral. Entonces se debe investigar, puede haber una historia previa de infección de la vía aérea superior. Tiene asociado más a malestar general y dolores musculares. Se presenta como un brote estacional en verano. En relación a virus Coxsackie, adenovirus, influenza y virus parotídeo. Las manifestaciones clínicas de esta tiroiditis de Dequervain van a tener un comienzo agudo o otras veces gradual, con un dolor limitado al sector anterior del cuello o irradiado a la mandíbula y además a los oídos. Se va a exacerbar al tragar o mover el cuello. Habitualmente es bilateral y a veces se inicia en un lado y posteriormente en forma contralateral. Como pródromo viral puede haber con los otros procesos virales fiebre, malestar general, laxitud, anorexia, dolores musculares frecuentes. Y en el examen físico vamos a tener, vean ustedes, una glándula extremadamente sensible, muy dolorosa. Y además hay presencia de adenopatías cervicales palpables. Este es un dato muy importante para diferenciar de las lesiones tumorales, ¿verdad? El diagnóstico. Vamos a tener en laboratorio rangos de T3 menores a los observados en las enfermedades de Graves, al no existir síntesis hormonal. La relación de T4-T3 es más de 20. Los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina son negativos. Esto es importante del diagnóstico. Velocidad de sedimentación globular está elevada, entre 50 y 100 milímetros a la hora. Y es un elemento muy característico que no está presente en otras tiroiditis. En el hemograma vamos a encontrar también leucocitosis y discreta anemia. PCR francamente elevada. La ecografía tiroidea, ¿qué vamos a ver? Áreas hipoecogénicas, sensibles al paso del transductor del ecógrafo y cambiantes con la evolución de la enfermedad asociada a la presencia de adenopatías características. Continuando con el diagnóstico, entonces, vemos que la captación de yodo es menor al 2% a las 24 horas en la fase tirotóxica. Es una de las pocas causas con tirotoxicosis y captación baja. En su tratamiento, entonces, es absolutamente dependiente de los síntomas, ¿no? Entonces, es más que todo sintomático. Se van a utilizar antiinflamatorios o salicilatos. Se pueden emplear esteroides.
Si es que hay signos de tirotoxicosis sintomática, se puede administrar beta bloqueadores como el propanolol. Si hay periodos de hipotiroidismo muy prolongado o severo, se puede emplear terapia de sustitución con tiroxina. Eso en relación a la de Kervain. Ahora vamos a ver la tiroiditis supurativa aguda. Es un trastorno poco frecuente que resulta de la diseminación hematógena de microorganismos hacia la glándula tiroides. En su clínica, ¿qué se va a ver? Va a haber dolor e hipersensibilidad a la palpación del cuello. Hay una lesión, un tumor inflamatorio en uno o ambos lóbulos. El paciente puede ser un paciente con inmunodeficiencia. Vean con ustedes, importante. Y los gérmenes que pueden causar esta tiroiditis supurativa aguda pueden ser tanto estafilococos como estreptococos. El diagnóstico. Entonces se debe realizar una punción, se aspira aquello y se realizan estudios bacteriológicos directos y cultivos. Y luego el tratamiento, obviamente, como es un problema inflamatorio infeccioso, hay que drenar y administrar el antibiótico correcto según el antibiograma. Luego tenemos el bocio multinodular. En la patogenia, estos van a formar nódulos que van a mostrar nódulos llenos de coloide. Hay degeneración quística, hay calcificación, hemorragia o cicatrización. El diagnóstico, a veces dijimos que son asintomáticos y otras veces han crecido bastante, son duros y pueden causar compresión local regional. Se pueden palpar los nódulos, la función tiroidea puede todavía estar normal y en una gamografía la captación puede ser inicialmente también normal. Y puede presentar los nódulos fríos, o sea, nódulos que no captan al radiotrazador, no captan la sustancia que se administra. Y cuando tenemos nódulos fríos pueden hacer sospechar inclusive a problemas neoplásicos, por lo cual es importante la punción, aspiración con aguja fina para hacer estudio de citología. El tratamiento va a ser la observación y también el quirúrgico. Eso en relación al bocio multinodular. Vamos a pasar a ver ahora el nódulo tiroideo. Existen los nódulos tiroideos que pueden ser el hiperplásico, el neoplásico, el coloideo y el quístico. En cuanto a la evaluación diagnóstica del nódulo tiroideo, es importante la anamnesis. En esa anamnesis tenemos que investigar, preguntar si ha habido en ese paciente, desde niño, preguntar si no ha habido exposición a radiaciones, ¿no? Como ha habido aquella vez el accidente de Chernobyl, donde ha habido una radiación importantísima y mucha gente ha muerto. Y la gente que ha logrado sobrevivir posteriormente han presentado muchos cánceres de tiroides, entre otros tumores también. También debemos preguntar en la anamnesis algunas enfermedades familiares de tiroides. Y entre los signos y síntomas puede no haber ninguno, o puede haber una presión en el cuello, dolor, disfagia, disnea,
cambios en la voz y también cambios en la característica del crecimiento de ese nódulo, ¿no es cierto? Continuando con esa evaluación diagnóstica, es importantísimo la realización del examen físico, donde debemos anotar el tamaño del nódulo, la localización será derecha, será izquierda, la forma del nódulo, la consistencia, será blanda, será dura, pétrea, y dolor a la palpación de la glándula tiroides. A veces puede ser dolorosa o a veces no. Preguntar si hay presencia, además, o ausencia de linfadenopatía cervical. Debemos palpar todos los grupos ganglionares que ya hemos visto en la anterior clase. ¿No es cierto? Eso es importante. Y luego de haber terminado nuestra evaluación en el examen físico, se va a realizar una laringoscopía para evaluar el estado de las cuerdas vocales, para ver si hay algún grado de parálisis o aquello está bien. Siguiendo en esa evaluación diagnóstica, también con esa laringoscopía, vamos a determinar si existe desviación de la tráquea. ¿No? Porque a veces estas lesiones, nódulos tiroides pueden desviar la tráquea. Puede haber fijación tumoral. La lesión puede estar adherida a planos profundos o a superficiales, ¿no? Puede estar fijado a la piel con cambios de coloración, etc. ¿No es cierto? Todo eso se evalúa en el examen físico. Luego de haber concluido el examen físico, se puede determinar la punción, aspiración con aguja fina de la glándula tiroides. ¿Y cuándo se puede hacer eso? La enfermedad nodular de la glándula tiroides se puede presentar hasta en un 30% de la población. En la ecografía cervical, en este 30% puede haber 5% de nódulos de aspecto maligno. Y de estos 5% malignos, el 80% van a corresponder a cánceres bien diferenciados. La mortalidad, si el tratamiento quirúrgico es menor al 5% a 40 años de seguimiento. Cuando la lesión es muy pequeña, entonces tenemos una gran sobrevida. La aspiración con aguja fina de la glándula tiroides es útil. Es una herramienta muy importante en el diagnóstico diferencial de los nódulos. Estos nódulos, a través de este estudio, nos van a determinar si aquellos nódulos van a requerir cirugía o en cambio no van a requerir cirugía. Las indicaciones para esta aspiración con aguja fina serán en nódulos solitarios, cuando hay presencia de crecimiento de un nódulo durante la terapia de inhibición o cuando hay una duda diagnóstica. Ahí es menester diferenciar, para lo cual se va a hacer esta PAF, punción aspiración con aguja fina. La obtención del aspirado bajo vía ecográfica es muy importante. A veces los nódulos pueden ser pequeños y difíciles de puncionar. Entonces, ¿para qué sirve la guía ecográfica? Para optimizar la calidad de las muestras y para disminuir de forma sustancial el número de muestras insuficientes. De repente uno ha hecho mucho esfuerzo por llegar a la punción, aspira, extiende y manda al citólogo, y el citólogo responde
que la muestra ha sido insuficiente. Por eso que siempre se debe trabajar en equipo. Esa debe ser uno de los aspectos más importantes. Hoy en día la medicina es un trabajo en equipo. Se tiene al citólogo al lado, se le da la muestra y nos va a decir si la muestra es insuficiente para poder tomar una muestra más representativa. La aspiración con aguja fina, entonces, de la glándula tiroides, la vía de abordaje preferida, siempre será desde la línea media, como aquí ven en la figura. La punción se realiza con jeringa desechable, corriente, de 10 centímetros cúbicos, y las agujas pueden ser 19, 21, 23, 25. Entonces es un método absolutamente que cualquiera lo puede realizar. Obviamente tiene que tener cierta experiencia y puede utilizar anestésicos locales. Ven aquí la figura con la ecografía. Se ha entrado con la aguja y está en el pleno nódulo para poder realizar la aspiración del material deseado. Entonces, como dijimos, la punta de la aguja recorre el nódulo, especialmente sus bordes, y zonas más sospechosas como áreas con microcalcificaciones. Son datos a veces que nos hacen pensar en malignidades. Después de 5 a 20 segundos, la aguja es retirada. El material es colocado en láminas de vidrio, extendido y fijado. Luego se debe comprimir la zona puncionada. ¿Para qué? Para evitar complicaciones hemorrágicas. Esto es importante y no perjudica, se hace en unos instantes la presión. Bien. Entonces, la información que nos va a dar el citólogo puede clasificarse, como ven aquí en la figura. Nos puede decir que es una lesión benigna, negativo para malignidad, donde puede ser un bocio coloideo, quistes coloideos, tiroiditis subagudas, tiroiditis crónicas autoinmunes. Si nos habla de malignidad, positivo para malignidad, puede haber una diversidad de lesiones como el carcinoma papilar, medular, anaplásico, linfoma o que sea metástasis de otros órganos a distancia. También nos puede decir que es sospechoso, o sea, indeterminado. Puede tratarse de una neoplasia folicular y hallazgos sospechosos de cáncer papilar o medular. Pero cuando informan de que es indeterminado, entonces no es nada agradable, entonces hay que volver a hacer la punción. Insatisfactorio, tampoco a nadie le gusta que nos informe insatisfactorio, ¿no? Muestra insuficiente, menos de 6 grupos de células, con al menos de 10 células por campo, o inadecuado, muestra mal fijada. Entonces, todos esos datos son importantes y el operador tiene que saber en forma expresa y explícita todos estos mecanismos. Entonces son las categorías diagnósticas de la punción, aspiración con aguja fina de la glándula tiroides. La morfología celular del adenoma versus carcinoma folicular son de difícil distinción. Esto lo vamos a volver a ver cuando hablemos de cáncer para poder explicar un poco mejor. La otra forma de diagnóstico tenemos, como dijimos, la gammagrafía tiroidea. No es una herramienta de diagnóstico absoluto e indudable, pero sirve de mucho. Debe correlacionarse además con hallazgos clínicos y la punción, aspiración con aguja fina. Entonces, como dijimos, esta es una gammagrafía de una captación difusa y las otras son de un nódulo
único, bocio tóxico, y aquí bocio multinodular. Tenemos varios nódulos, ¿no es cierto? Y entonces aquí, además de la hipercaptación, podemos indicar luego de este examen que los nódulos son únicos o son múltiples, y que son sólidos o que son quísticos, ¿no? Entonces, esos datos son muy importantes. Según el comportamiento fisiológico, también pueden ser funcionantes y no funcionantes. ¿No es cierto? Los nódulos funcionantes pueden ser calientes y fríos o no funcionantes. Aquí tenemos hipercaptante, aquí capta poco. Lo mismo, capta bastante. Aquí capta poco. Pero aquí ven ustedes, hay un nódulo pero no capta nada. A esto podemos decir que se trata de un nódulo frío. Este será caliente y este será frío. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles serán las principales indicaciones para la realización de una gammagrafía tiroidea? Vamos a utilizar este método cuando queramos determinar el estado funcional de la glándula. ¿Capta bien, capta medianamente o no capta? Diferenciar entre enfermedad difusa o nodular y la localización de los nódulos tiroideos. Sirve para determinar el grado funcional de los nódulos, para definir la autonomía de los nódulos funcionantes y para la detección de tejido tiroideo ectópico o remanente. De las contraindicaciones tenemos el embarazo por la cuestión de la radiación. Y la ecografía tiroidea, muy importante también en el diagnóstico, puede medir con razonable precisión, primero el tamaño del nódulo, determinar si el nódulo es sólido o es quístico. Es capaz de diferenciar en forma satisfactoria entre un nódulo benigno y maligno, está muy interrogado. Ya depende del operador, de la interpretación. Y cuándo se debe puncionar un nódulo tiroideo, ¿no es cierto? Esta ecografía nos sirve para indicarnos a veces cuándo se debe puncionar un nódulo tiroideo, cuando por la ecografía es sospechoso. Y para esto tenemos una clasificación llamada TIRADS, es para unificar los criterios. Entonces se clasifica en TIRADS 1, categoría 1, lo cual indica que es un estudio ecográfico normal de la glándula tiroides, es negativo para cáncer, para otras cosas. Categoría 2 significa hallazgos benignos, 0% de malignidad, como por ejemplo puede presentarse en la tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis de Dickerbein típico, en la enfermedad de Graves, en quistes coloideos, en nódulo con calcificación periférica, en nódulos totalmente calcificados, en nódulo hipocogénico coloideo fibroso. Con exámenes anteriores disponibles, se debe avalar la persistencia de un quiste al mismo nivel. Luego tenemos la categoría TIRADS 3, hallazgos probablemente benignos, menos del 5% de malignidad, lo que autoriza un seguimiento ecográfico simplemente. Solo se hará punción en caso de ansiedad, o que el paciente está desesperado, o presencia de factores de riesgo, si el médico determina que hay muchos factores de riesgo, como antecedentes familiares, irradiación externa del cuello, paciente varón con edad mayor a 45 años son factores de riesgo. Y en estos casos se incluyen a pseudonódulos típicos de la tiroiditis de Hashimoto, nódulos coloideos mixtos
de hasta 3 a 4 centímetros o mayores de este tamaño, que se deben puncionar. Luego tenemos la categoría 4, probabilidad de malignidad de mayor rango, entre 5% hasta un 50%. En muchos otros autores determinan que en lugar del 50% va el rango hasta un 80%. Esto hay que tener en cuenta por si esto vaya en examen. ¿Ya? Del 5% puede ir hasta un 80%. La recomendación cuando tenemos un resultado de TIRADS 4 es la de punción y de estudio citológico o histológico. Se van a clasificar en nódulos sólidos hipoecogénicos en general, todos los nódulos de patrón neoplásico y nódulos sólidos o mixtos de más de 4 a 5 centímetros. La categoría 5, estas lesiones tienen una fuerte probabilidad de corresponder a un cáncer, 50 a 95%, y la punción será indispensable. Aquí podemos incluir nódulos con patrones malignos, nódulos más metástasis ganglionar del mismo lado, aparición de nódulos hipoecogénicos en el lecho operatorio después de una tiroidectomía por cáncer, ¿no? Dato muy importante. Y dicho esto, bueno, ya hemos concluido el tema de tiroides. Mañana ya vamos a ver patología maligna de la glándula tiroides. Con estas clases de patología benigna creo que ya van a estar dominando el tema. ¿Tendrán alguna pregunta? Doctor, una pregunta, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, por ejemplo, lo que nos mencionó en un nódulo quístico, por ejemplo, tal vez de tamaño 2 por 3, por ejemplo, que la paciente, digamos, fuera sintomática y a la aspiración es benigna, nos da un resultado benigno, ¿qué tratamiento se seguiría este? ¿Sería igual quirúrgico, se tendría que remover o solo se tendría que controlar en determinado tiempo? En estos casos muchas veces, inclusive en la experiencia personal, hemos encontrado nódulos quísticos que a la punción tienen salida de un material, diríamos, citrino, y luego de la salida de todo este material quístico, muchas veces la lesión no vuelve a aparecer. Ahora, en caso de volver a aparecer, puede puncionarse un par de veces más. Ahora, si aquello aumenta de forma importante y es resistente a ese tratamiento, se puede pensar en realizar cirugía. ¿De acuerdo? Pero el líquido Está bien, doctor. el líquido que se obtiene, obviamente se envía al citólogo, ¿no? Para que trate de buscar si es que hubiesen células malignas, que es poco probable. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos mañana en la clase teórica, ¿ya? Hasta mañana, pasen bien. Hasta mañana, mejor, gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias.